Hace un par de días llegó una noticia que dejó por momentos en shock al mercado de las criptomonedas. Y es que después de fundar el exchange de criptomonedas más grande de todo el mundo y más de 6 años trabajando día y noche ayudando al desarrollo y adopción del ecosistema, CZ, CEO y fundador de Binance, renuncia a su puesto. En el vídeo de hoy no vamos a comentar una simple noticia que, al no ser que vivas debajo de una piedra, seguramente habrás oído, sino que vamos a compartir mi punto de vista sobre la situación actual de Binance y el posible impacto que puede tener el acuerdo definitivo del exchange con las autoridades de los Estados Unidos. Así que si te gustan las sorpresas y los cambios de guión, te aconsejo que te quedes hasta el final de este vídeo, porque hay mucho más detrás de lo que parecía en un primer momento. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Binance llega a un acuerdo con Estados Unidos. Después de muchas demandas, juicios, victorias parciales para unos y otros, en un caso que lleva abierto desde por lo menos el año 2018, el pasado martes Estados Unidos dio un golpe en la mesa y llegó a un acuerdo definitivo con Binance con el que poder poner fin a su caso judicial. Un acuerdo en el que acusaban a Binance principalmente de conspiración, de haber realizado negocios de transmisión de dinero sin licencia y de haber violado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, además de haber incumplido con otras leyes contra el blanqueo de capitales e incluso habiendo permitido supuestamente a grupos terroristas realizar transacciones en el exchange. Una resolución en la que Binance se declaró culpable y acordaron el pago de 4.300 millones de dólares para poder resolver así los cargos criminales de lavado de dinero e impuestos. Además, como parte de este acuerdo, CZ tenía que asumir la culpabilidad de las acciones, pagando una multa de 50 millones y renunciando a su posición como CEO de la empresa. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en la comunidad y provocó bastante incertidumbre y miedo sobre las posibles consecuencias que podría tener todo esto para el exchange, BNB y en general para todas las criptomonedas. Lo que hizo que durante la madrugada viéramos una corrección con BNB cayendo más de un 15% hasta los 224 dólares y Bitcoin volviendo por debajo de los 36.000 dólares por momentos. Sin embargo, detrás de todo esto hay muchísimo más y lo que parece un mero trámite en el que Estados Unidos se ha salido con la suya podría acabar sorprendiendo a muchos de vosotros. ¿Cómo afectará todo esto a Binance? Ahora vamos a ver parte por parte las posibles consecuencias que podría llegar a tener esta resolución para Binance. Y en primer lugar tenemos la multa de más de 4.000 millones de dólares. ¡Hostias, Hugo! Esto es mucha pasta. ¿Venderán fondos de los clientes para poder afrontar el pago? Pues para poder responder a esta pregunta me gustaría echar un vistazo a un par de datos interesantes. En primer lugar, los resultados de ejercicios anteriores de Binance, en los que han estado logrando resultados increíbles. Como es el caso del año 2020, previo al anterior mercado alcista, en el que Binance logró la friolera entre 800 y 1.000 millones de dólares de beneficios, una cifra enorme y sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento brutal que ha tenido desde entonces. En segundo lugar, me gustaría remarcar que el pasado 9 de noviembre Binance aseguró los 3.900 millones de dólares en USDT, adelantándose de esta manera a la resolución de Estados Unidos y dejando cubierto prácticamente la totalidad de esta multa que les han impuesto. Y también me gustaría remarcar el post que publicó en X el analista Connor, que remarcó que había respaldado las pruebas de reservas de Binance y actualmente el exchange posee más de 6.000 millones de dólares en distintos activos de criptomonedas que pertenecen a holdings de la compañía, de los cuales cerca de 3.1 son en stablecoins. Por lo que sinceramente dudo mucho que esta cantidad vaya a suponer cualquier tipo de problema o dificultad para que Binance pueda incumplir en el pago de la deuda o que ponga en peligro los fondos de sus clientes. De hecho, toda esta incertidumbre provocó que después de que la noticia saliera a la luz, los retiros de Binance se disparasen. Sin embargo, no tuvo ningún problema para procesar todo este tipo de transacciones, ni hubo bloqueos, ni ningún tipo de susto, ni paso a mayor. El segundo punto del que quiero hablar es CZ, que no fue una decisión fácil y agradable dar la cara, asumir la culpabilidad y dar un paso al lado como CEO de Binance, además de afrontar sanciones económicas como una multa de 50 millones y una fianza de liberación de 175 millones, pero posiblemente sea el mejor camino para él, para Binance y para todo el ecosistema cripto. Pero te explico por qué. En primer lugar, esta sentencia y obligación no es para siempre, sino que obliga a
a que deje de ser CEO por 3 años, lo que podría verse como unas vacaciones de 3 añitos en los que CZ deja de ser el CEO de Binance y se dedica a otras cosas. Algo que el mismo CZ confirmaría horas más tarde de la resolución, con un comunicado en el que informaba que después de más de 6 años trabajando sin descanso, aprovecharía para dedicarse un poquito más de tiempo para él y volcarse un poquito más en el sector DeFi, del que está bastante emocionado. Por otro lado, en cuanto a Binance, esto les quita una presión regulatoria brutal, permitiendo que deje de existir tanta polémica y FAT en torno al exchange y CZ. Además, pocas horas después de la resolución y el acuerdo, ya informaron que el nuevo CEO iba a ser Richard Teng, una persona que según CZ también estaba perfectamente cualificada y ayudaría a Binance a seguir mejorando y creciendo. Y también es importante destacar que esto no implica que CZ deje Binance como tal, sino que aunque no sea el CEO, va a poder seguir ayudando a Binance en la toma de decisiones, al ser no solo uno de los principales accionistas, sino también el founder del exchange. Los intereses ocultos de Estados Unidos. Después de todo lo ocurrido, me gustaría terminar hablando del papel que juega en todo esto los Estados Unidos. Y es que todo esto que ha pasado con CZ y Binance podría reflejar cómo los Estados Unidos están intentando allanar un poquito el terreno antes de permitir el lanzamiento del primer ETF spot de Bitcoin, aparentando que han conseguido limpiar así todas estas impurezas que tenía el mercado y acabando con algunos cabos sueltos que no tenían demasiado controlados y les causaban incertidumbre de cara a la aprobación del ETF. Y es que todo esto es demasiada coincidencia como para no pensar que estuviera planeado. Además, teniendo en cuenta a BlackRock, el principal fondo de inversión del mundo, junto a otras 11 solicitudes que están esperando a la aprobación y a poder ofrecer sus productos de la mano de Coinbase, otro de los mayores exchanges de los Estados Unidos. Así que no me sorprende para nada que hayan llevado a cabo un movimiento estratégico para sacar de la ecuación a otros competidores. Algo que no solo se ha visto con el caso de Binance, ante el que Coinbase no ha perdido la oportunidad de echar más leña en el fuego, acusando a Binance de no haber hecho las cosas como debían y de haberse precipitado demasiado. Sino que además de esta misma semana, las autoridades de los Estados Unidos han demandado también a Kraken, otro de los principales exchanges de criptomonedas en los Estados Unidos. Lo que también podría explicar un poco las fechas en las que lo hacen, justo antes de enero del 2024, y también para intentar dar una imagen de que lo tienen todo bajo control. Sin embargo, dejando de lado si la dirección de Binance bajo CZ podría haber sido mejor o peor, creo que todo esto que ha ocurrido podría ser positivo en líneas generales, y sobre todo en vistas a largo plazo, debido a que ya la SEC y los Estados Unidos podrían dejar en paz al actual mejor exchange de criptomonedas del mundo y seguir operando de forma totalmente normal, sin la preocupación de los inversores institucionales y menos de los inversores retail, que serían los que podrían empezar con el movimiento al alza. Y a pesar de toda la manipulación que parece que nunca terminará por parte de las autoridades, la aprobación parece estar más cerca de lo que pensamos, y toda esta carrera solo está despertando cada vez más el interés en el sector, que de la mano de los principales fondos de inversión del mundo podría provocar una entrada masiva de liquidez al mismo. ¿Qué pasa con las altcoins? Después de unas cuantas semanas de locura, parece que el mercado ya se ha vuelto a relajar un poquito. Y es que el precio de Bitcoin ha tenido bastante volatilidad, con algunos altibajos rebotando entre los 35.500 y los 38.000 dólares. Algo que también se ha visto reflejado en las altcoins, con algunas corrigiendo prácticamente todo lo que habían acumulado durante el mes de noviembre. ¿Pero por qué ha pasado todo esto, Hugo? Pues más allá de todo lo que ha pasado con Binance, hay que tener en cuenta que la increíble subida que vimos hace unas semanas atrás en el mercado fue por la euforia de los ETF spot de Bitcoin, que estarían ya a la vuelta de la esquina, con la esperanza de que la SEC aprobara al menos alguno de estos entre las fechas del 17 y el 21 de noviembre, unas fechas que ya avisamos que serían claves donde iban a decidir qué hacer con los ETF de Franklin Templeton, GlobalX y Hashdex. Y no hace falta que te cuente qué pasó, ¿verdad? Y sí, sorprendentemente, una vez más la SEC volvió a esperarse hasta el último momento para retrasar lo inevitable y posponer una vez más las fechas para decidirse sobre el spot ETF de Bitcoin. ¿Pero por qué han hecho otra vez esto, Hugo? Pues principalmente porque estas empresas que habían solicitado el ETF spot de Bitcoin no habían presentado la solicitud S1, un requerimiento básico para el que la SEC pueda proceder con la aprobación del mismo. Pero además también ha salido recientemente la noticia de que la SEC se está poniendo en contacto con los exchanges de criptomonedas para no solo ultimar una serie de detalles concretos, sino para dejarles claro que ellos buscan un tipo de ETF muy concreto, diferente al tradicional, que por decirlo de una forma un poquito resumida y sin demasiados tecnicismos,
permitiría a los inversores institucionales invertir en este sector de una forma mucho más eficiente, teniendo únicamente que depositar dinero en las instituciones emisoras como por ejemplo BlackRock, para que ellos les den una parte proporcional en participaciones del ETF, mientras gestionan todo lo necesario en cuanto a los Bitcoin que los respaldan por detrás. Y según algunos expertos, estos nuevos requisitos han sido los que han causado que la SEC se viera obligada a tomar estas decisiones, aunque como hemos analizado antes también podría tener que ver con todo lo que ha sucedido con Binance, teniendo ahora el camino despejado ya hasta enero del 2024. ¿Por qué caen algunas altcoins más que otras? Después de todo lo que ha pasado con Binance y CZ, hemos visto cómo el precio de algunas altcoins ha variado, eso sí, algunas más que otras. Y es que podemos ver cómo el precio de Solana, Polygon y, como no, BNB han corregido un poco y están empezando a retroceder de las ganancias que llevaban acumulando las últimas semanas. Todo esto debido principalmente por el ataque de la SEC al sector cripto y más concretamente al exchange de criptomonedas Kraken, por supuestamente haber mezclado los fondos de sus usuarios de la misma manera que lo hizo FTX y por comerciar con criptomonedas sin estar registrado. Pero lo más importante de todo está relacionado con la notificación oficial por el que la SEC ha anunciado y presentado su denuncia al exchange, que tal y como podemos ver no solo remarca todo lo que hemos dicho, sino que vuelve a afirmar que Kraken comercia con criptomonedas que supuestamente son security desde su punto de vista, como por ejemplo Cardano, Algorand, Polygon y Solana, lo que ha afectado a todas ellas, pero en especial a Solana, que en los últimos días materializó una bajada de un 24% aproximadamente hasta los $51 que vimos el pasado miércoles. Y tal y como puedes ver, hemos tenido unos últimos días un tanto moviditos, en los que parece bastante claro que tanto Estados Unidos como la SEC han vuelto a la carga, en lo que parece ser la última limpia para poder resolver todos estos casos pendientes, regulaciones y demás, para dejar todo el terreno preparado para la aprobación de los ETFs y la entrada de los inversores institucionales. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre las últimas noticias del mercado cripto y todo lo que ha pasado con Binance. Y ya sabes, si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de X, Instagram y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.